Buenos días, chicos y chicas. Me encanta verlos por aquí una vez más. Hoy día les voy a compartir un video contándoles una historia muy interesante que he creado para ustedes. La historia es la investigación científica. Hace muchos, muchos años, en el país de las letras y de los cuentos, existía una anciana que había vivido durante mucho tiempo y lo había observado todo. Ella anotaba fielmente todos los sucesos que se daban con respecto a la historia del conocimiento. Esta anciana se llamaba epistemología y recorría el mundo y sus alrededores intentando recordar todas las historias que tenían que ver con el conocimiento. La epistemología era rama de la filosofía que estudiaba precisamente el conocimiento. Ella lo sabía todo, lo observaba todo y lo anotaba todo. Así pues, la epistemología recordaba que al inicio de todos los tiempos y en la civilización humana, todo lo que queríamos hacer era investigar. Era el simple hecho de indagar, de ir en pos de la huella. Simplemente nos interesaba resolver una duda por investigarla, solamente por descubrir qué había atrás de todo eso. Pero con el tiempo, investigar no fue suficiente. Necesitó convertirse en algo más, en un proceso ordenado, en algo más sistemático. Se decidió convertir en investigación, que es diferente de solo investigar, porque lleva, por supuesto, un proceso más ordenado, el proceso de la investigación que llega al final a la investigación científica. Así pues, la investigación, para surgir, se dio cuenta que era necesario unirse a alguien muy importante. La investigación necesitaba convertirse en investigación científica, un proceso ordenado y sistemático que generaba conocimientos a través de un método, pero no de cualquier método, tenía que ser del método científico. Así que ahí, en ese momento precisamente, fue cuando surgió el amor entre la investigación y el método científico. Por supuesto que el método científico no venía solo, venía acompañado de ciertos hijitos por ahí, que eran los pasos del método científico. Aún así, la investigación estuvo de acuerdo en ser la madre postiza y dijo, está bien, te quiero tanto que estoy dispuesta a aceptarte con todo y tus hijitos, con todo y tus pasos del método científico. De primero estaban los tres más grandes, los mayores. Observación, que se encargaba de ver todo lo que en el mundo podía representar un problema. Después aparecía el planteamiento del problema, o como muchos le conocen, la pregunta de investigación, que inmediatamente había nacido la pregunta de investigación y rapidito venía casi como su hermano gemelo, la hipótesis. Por supuesto, una posible respuesta a esa pregunta que se había formulado. Luego venía el más travieso de todos, el manos largas, el tentón, como le decían de cariño, pero era la experimentación. Él quería confirmar si la hipótesis era verdadera o era falsa, si se aceptaba o era rechazada. Con la experimentación ya, teniendo entre manos toda la información, llegaba una de las más serias, que era análisis. Análisis se dedicaba a ver si había sido real o había sido falso, si la hipótesis era verdadera o si estaba, por el contrario, rechazada, y nos contaba por qué. Con toda su información, le pasaba la estafeta a su hermana la conclusión, que era muy seria, corta, concisa, al grano. Daba las respuestas inmediatamente, pero de una manera muy, muy tranquila, muy seria. Pero no se podía quedar este proceso solo así. Necesitaban pasárselo a la más chismosa de todas, la divulgación científica. Por supuesto, ninguna investigación estaría completa si no se le pasaba a la divulgación. Así pues, los hermanitos se reunieron y se fueron a presentar con la señora investigación, que en ese momento los aceptó y los adoptó como si fueran sus hijitos. De tal manera que ya la investigación no era cualquier investigación, no, ahora era conocida como la famosa investigación científica. No cualquier investigación mica por ahí, no, 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 no. Ya una vez la investigación casada con el método científico había adquirido el valor de investigación científica.
Y por supuesto, después de haberse convertido en toda una señora de investigación científica, tuvieron un hijo llamado ciencia. La ciencia, a diferencia del mito, era ya un conocimiento comprobado a través de un método y que podía ser replicado en todas las realidades. El mito, por el contrario, era únicamente cualquier explicación que le pudiéramos dar a la realidad, aunque no estuviera comprobada científicamente. De esa manera, la investigación científica se convirtió entonces en la madre y generadora de la ciencia, quien estaba muy orgullosa de ser distinta de ese mito, un su primo lejano, que era todavía más arcaico. La investigación científica se dio cuenta que para generar a la ciencia era necesario contar con un par de hermanos, el proceso deductivo y el proceso inductivo. A menudo nos confundimos un poquito cuando encontramos estas diadas, que si lo derecho, que si lo izquierdo, que si inductivo y deductivo, que si práctica y teoría, que si técnica, tecnología, en fin, ¿verdad? Entonces, hoy les voy a contar un tip que nos hacía ver nuestra anciana, la epistemología, que todo lo miraba y que todo lo quería contar. El proceso inductivo, que empieza con la letra I, esta es una I en letras mudas, este es el palito, el ojito es el punto, ¿sí? La I se centra en el individuo, es decir, en un solo personaje, en lo particular, y a través de lo particular hacia lo general. Ese es el proceso inductivo. Y el proceso deductivo es aquel que va de lo general hacia lo particular. Pero a menudo no es solo de entender eso, hay que entender para qué sirve conocer estos de los procesos. La investigación científica se dio cuenta que era necesario tener enfoques, maneras de mirar la realidad. Hasta 1970, en el siglo XX, en nuestro siglo pasado, se había conocido nada más a la mayor de las hermanas, que era el enfoque cuantitativo o la investigación cuantitativa con T. A la investigación cuantitativa, lo único que le interesaban eran los números, las cantidades, todo aquello que se pudiera contar, medir, comprobar. Así pues, mientras más cantidad de elementos tuviera, era mejor para la investigación cuantitativa, porque podía demostrar que con una gran cantidad de personas o de objetos o de cosas o de mediciones que hubiera obtenido, podía llegar hacia lo particular. Su proceso era deductivo. Por lo contrario, después de 1970, algunos investigadores y filósofos también de la ciencia se dieron cuenta de que no era suficiente con los procesos cuantitativos para explicar una realidad mucho más compleja, que abarca sentimientos, pensamientos, opiniones, explicaciones de por qué las personas actúan como actúan. Entonces surgió un nuevo paradigma. Un paradigma es precisamente una manera de ver las cosas, un ejemplo de cómo deberían hacerse. Existen paradigmas positivistas, hermenéuticos, fenomenológicos, pospositivistas, que le dan la razón de ser a los diferentes procesos y a los diferentes enfoques. El enfoque cualitativo con L, no se vayan a confundir, por favor, en decirme, es que cualitativo es lo de las cualidades, doctora, es lo del cabello, del color de los ojos. No, lo cualitativo es todo aquello que no se puede medir porque son sentimientos, opiniones, pensamientos, situaciones más abstractas que están alrededor de toda la realidad que conocemos. Aparte de decir una variable cualitativa, ¿sí? En estadística, eso es diferente. El enfoque cualitativo, entonces, se enfoca principalmente en el individuo, en ver lo que le pasa a este ser humano, en conocer sus pensamientos, sus opiniones, sus sentimientos. Como le interesa todo lo que tiene que ver con el individuo, por supuesto, es inductivo. Está bien si el investigador cualitativo se relaciona con el individuo, con su sujeto de investigación, si permea en él y de regreso recibe algo a cambio. Está bien si se vincula emocionalmente al tratar de entenderlo, porque el fin último de la investigación cualitativa es transformar la vida de aquellos a quienes está investigando.
Entonces está bien para un investigador cualitativo tener a un solo individuo o a un par de personas, 5, 12 personas, están bien, porque lo que trata es de comprenderlas. Así que no le interesa tener unas grandes masas. Va de lo particular hacia lo general. Por eso es inductivo. Para ello, los paradigmas que se conocen son el hermenéutico, por ejemplo, que va a tratar de entender el fenómeno, igual que el fenomenológico, hacia los procesos inductivos, mientras que el positivista va hacia el proceso deductivo y el postpositivista también, que dan origen también a los enfoques cuantitativos. Solo si se puede tocar, eso es positivista. Solo si se puede medir, es positivista. Solo si me ha pasado a mí, es que voy a creer en eso. Entonces, el enfoque positivista va directamente a lo cuantificable, a lo medible. Por eso es la razón de ser del enfoque cuantitativo. Si se dan cuenta, hay diferencia en estos dos. Hasta finales del siglo XX, todavía existía una gran guerra entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Se andaban tirando los platos, se jalaban los pelos, se peleaban. Y el cuantitativo decía que el cualitativo no era ciencia. Porque ¿cómo va a ser ciencia si no lo puede medir, si no lo puede contar? Eso no puede ser ciencia. El cualitativo le contestaba, ay, no es que ustedes son muy rígidos, muy cuadrados, nunca van a entender toda la complejidad de la realidad si no entienden que hay más allá que lo medible y que lo contable. Hacia finales del siglo XX ya dejaron de pelear y se dieron cuenta que no vale la pena, que hay que llegar a un consenso, que se puede dar una unión en los enfoques mixtos. Ahí es donde obtuvimos lo mejor de dos mundos, exactamente acá, lo mejor de dos mundos en el enfoque mixto. Por supuesto que existían ya muchas ciencias que nos importaban. Por ejemplo, las ciencias sociales, la psicología, sociología, la antropología, la historia, ¿verdad? Cuyo enfoque era, por supuesto, el cualitativo. ¿Por qué? Porque ahí sí se pueden tomar en cuenta pensamientos, sentimientos, opiniones de las personas. Mientras que, por otro lado, estaban las ciencias puras, física, biología, química, por ahí la matemática. Estos estaban con un enfoque directamente cuantitativo, por supuesto, porque se podía medir, se podía contar. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Las ciencias médicas a cuál pertenecen? Se los voy a dejar de tarea. Ahí me lo van a escribir en los comentarios, por supuesto. Bueno, efectivamente, entonces, las ciencias médicas, que son las que nosotros estudiamos, habría que ubicarlas en alguno de estos procesos, ¿sí? Inductivo, deductivo, cuantitativo, cualitativo, enfoque mixto de repente. ¿Qué dicen ustedes? Pues lo vamos a averiguar. Efectivamente, la ciencia, que es producto de la investigación científica, llega a ella no por arte, de magia, sino a través de ciertas herramientas, de ciertas técnicas, de la tecnología. Vamos a ver qué diferencia hay entre técnica y tecnología. Siempre nos contaba nuestra ancianita, que andaba ya viajando por el mundo, nos contaba que la técnica al principio era solo un saber práctico, algo muy práctico que los seres humanos hacíamos. Por ejemplo, allá en nuestras cuevas, cuando estábamos todos primitivos y estábamos cansados de estar de pie y nos queríamos sentar, resulta que teníamos que usar algo más práctico, ¿sí? Hacíamos un ejercicio de doblar las rodillas, de poner nuestras asentaderas directamente en el piso y ya estábamos sentados. Era un saber práctico. Con el tiempo, al evolucionar el pensamiento, al generarse la investigación a través del método científico y generar ciencia, es posible que la técnica, que solamente era un saber práctico, se ayude ya de un conocimiento científico. Al tener este conocimiento científico, generamos instrumentos, recursos, procedimientos que satisfacen las necesidades humanas. Por ejemplo, uniendo el saber práctico de sentarnos, ahora hemos desarrollado, gracias a sumar este saber práctico más el conocimiento científico, en dispositivos que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, una silla.
Si queremos todavía algo más reconfortante, podemos tener una silla mecedora. Y si queremos algo más cómodo todavía, ya hay sillas masajeadoras. Todo esto es la unión de la parte práctica, el saber práctico, la técnica, más los conocimientos científicos que generan este tipo de artefactos. En el principio, si nosotros queríamos tener la técnica de observación, ¿sí? Nuestra técnica era abrir los ojos, enfocarnos en donde queríamos ver y para las personas que como yo tenemos astigmatismo, había que fruncir los ojitos, hacerlos chinitos así, para disminuir toda la luz que entra y enfocarnos solo en eso. Gracias a la técnica más el conocimiento científico, se han desarrollado artefactos que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades. Y efectivamente tenemos ya dispositivos que incluso pueden bloquear la luz azul, que incluso se pueden poner oscuros cuando hay mucho sol, ¿sí? Con los que podemos mejorar la visión maravillosamente sin hacer demasiado esfuerzo. Así es, señores y señoritas, la técnica más los conocimientos científicos forman entonces la tecnología. Y efectivamente, estos ayudan a que la investigación científica pueda producir la ciencia. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Les voy a recordar que siempre pueden contactarme a través de mi correo electrónico o a través del chat, a través de Campus Med o bien a través de la plataforma de Classroom en donde estoy al alcance de un clic. Cualquier duda, por supuesto, estamos ahí para servirles.